Cerco Financiero arrocha Moya, la unidad de inteligencia financiera, bloquea cuentas de su entorno familiar. La información que yo tengo, mis fuentes, lo que me dicen es, durante el jueves o viernes, la unidad de inteligencia financiera ordenó al sistema financiero en su conjunto que cesaran todas las actividades, porque esa es, como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, Adela, esa es el aspecto práctico de esta lista negra. Debes de restringirle operaciones a todas estas personas. Rocha Moya, el senador, el presidente municipal, el alcalde, los funcionarios de seguridad pública, un exmilitar entre ellos, pero también a uno de los hijos de Rocha Moya y a las empresas vinculadas a este. En medio de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios, aumenta la posibilidad de que la unidad de inteligencia financiera ordene el bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias. Aunque todavía no existe confirmación oficial, versiones cercanas al caso señalan que la UIF, dirigida por Omar Reyes Colmenares, podría adelantarse a posibles acciones de la OFAC, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicando medidas cautelares dentro del sistema financiero mexicano. Esta facultad fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló el uso de bloqueos preventivos en casos relacionados con presuntas operaciones ilícitas. Según su declaración patrimonial, Rocha Moya posee cuentas en Banamex, Scotiabank y Banorte. Si alguna institución detecta movimientos sospechosos, la UIF podría intervenir y congelar las cuentas como medida preventiva. En este video hablaremos sobre el cerco financiero que comienza a rodear a Rubén Rocha Moya, y analizaremos las declaraciones del analista Salvador Mejía, quien asegura que detrás de estas acciones existirían movimientos mucho más profundos dentro del sistema político y financiero mexicano. Pero estoy mejor, querida Adela, que el gobernador con licencia, que el senador, que el alcalde de Culiacán. Estoy mejor que todos los involucrados en la acusación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero también estoy mejor que uno de los hijos del gobernador con licencia, porque todos ellos fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la unidad de inteligencia financiera. Los hijos, creo que el yerno también, ¿no? Bueno, a ver, vámonos por partes. La información que yo tengo, mis fuentes, lo que me dicen es, durante el jueves o viernes, la unidad de inteligencia financiera ordenó al sistema financiero en su conjunto que cesaran todas las actividades, porque esa es, como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, Adela, esa es el aspecto práctico de esta lista negra. Debes de restringirle operaciones a todas estas personas. Rocha Moya, el senador, el presidente municipal, el alcalde, los funcionarios de seguridad pública, un exmilitar entre ellos, pero también a uno de los hijos de Rocha Moya y a las empresas vinculadas a este. Eso fue el viernes. El rumor comenzó a correr muy fuerte. Eso fue el jueves. El rumor empezó a correr ya muy fuerte el viernes, y mis fuentes me confirmaron desde el mismo viernes que esto era una realidad. Pero Adela, esta realidad ya era esperada por muchos bancos. Mis amigos, mis colegas dentro de las áreas de cumplimiento de instituciones financieras me lo adelantaron desde hace un ratote. Estamos listos para hacerle frente, ya sea a un bloqueo por parte de la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, o ante la UIF, pero en ese momento, en ese escenario, lo que creíamos que iba a ser más realista, lo que era más práctico que ocurriera, es que fueran subidos todos estos individuos a la lista negra de la OFAC. ¿Por qué? Pues porque la presidenta de México insiste en una posición de no querer avanzar con el tema de la extradición. Ni siquiera con la prisión preventiva. Pero espérame tantito, porque ese es uno de los aspectos que a mí me parecen más interesantes de todo esto. Habíamos dicho, es que va a venir la OFAC, entonces queremos estar listos.
porque si la OFAC incluye a Rocha Moya y a todos los demás y a los otros 9, nosotros vamos a hacer un bloqueo preventivo, lo cual en teoría, no estoy de acuerdo, pero en teoría la ley de instituciones de crédito se los permite, un bloqueo preventivo. Y al hacerlo de inmediato vamos a voltear a Hacienda, vamos a voltear hacia la Comisión Nacional Bancaria, hacia la Unidad de Inteligencia Financiera y vamos a preguntar, ¿qué hubo? ¿Ustedes para cuándo? Y entonces la UIF ya no iba a tener margen de maniobra y por un tema de correlación, un tema de obligaciones internacionales, iba a tener que subirlos. Pero si por alguna razón se tardaban en la UIF, los propios bancos, así me lo dicen, estaban más que listos para pedir el sign-off de la casa matriz, le hace Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Cancelamos cuentas y les decimos, aquí está tu cheque de caja, porque eres un cliente que representa un riesgo demasiado alto para nosotros. Ese era el escenario, pero de pronto algo cambia, algo se sale de línea y es la Unidad de Inteligencia Financiera la que decide dar el primer paso y ganarle, creo, la jugada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Oye, yo los voy a bloquear. Yo les voy a impedir que operen dentro del sistema financiero. Y la UIF, a su vez, tiene 3 opciones. La primera, yo creo que mereces estar en la lista negra por los próximos 16 años, que era uno de los argumentos de la ministra Yasmín Esquivel cuando se discutió lo de eliminar la jurisprudencia. No hay una temporalidad. La segunda opción, híjole, yo creo que no eres tan malo como yo pensaba. Te bajo de la lista negra, ¿cuándo? Cuando quiera. Pero la tercera es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. Porque esas son las facultades, Adela, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y si presentaba la denuncia de hechos en palabras prácticas, en términos coloquiales, por lavado de dinero, entonces, tal vez y solo tal vez, el gobierno de México iba a tener las herramientas legaloides, necesarias para decir, United, espérame tantito, porque acá yo ya tengo un proceso penal contra Rocha Moya y los otros 9 y amigos que le acompañan ahora por un delito llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, que hasta donde yo tengo entendido no forma parte necesariamente de la acusación en Estados Unidos. Y con eso van a crear una carpeta de investigación que tal vez que en algún momento va a judicializar. En algún momento. ¿Cuándo? Otra vez, los tiempos de la política son misteriosos. Pero con eso iban a tener más armas para seguir pateando la pelota. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas esta noticia para que más personas puedan mantenerse informadas sobre todo lo que está ocurriendo en la política de México y las investigaciones que siguen saliendo a la luz. Ahora sí, continuamos. El caso de Rubén Rocha Moya ya dejó de ser solo una polémica política. Las declaraciones revelan que bancos y autoridades financieras mexicanas ya estaban preparados para aplicar restricciones contra personas cercanas al mandatario sinaloense. Ante presuntas investigaciones por vínculos con operaciones ilícitas, lo más impactante es que, según esta versión, la Unidad de Inteligencia Financiera se habría adelantado a posibles sanciones de Estados Unidos, bloqueando movimientos financieros de funcionarios, empresarios y familiares relacionados con Rocha Moya. Todo esto ocurre en medio de una creciente presión internacional sobre México por temas de narcotráfico, corrupción y crimen organizado. El escenario ahora no solo es político, también es financiero y judicial, y podría convertirse en uno de los casos más delicados para el poder en Sinaloa. ¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Nadie precisa su ubicación desde que pidió licencia, pero en su gobierno, vaya que él y su familia hicieron negocios jugosos. Un ejemplo es Constructora Chocosa SADCB, propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador incómodo. La empresa tiene inconsistencias fiscales y un esquema de cancelación de facturas por más de 136 millones de pesos. Documentos del Servicio de Administración Tributaria en poder del portal MX
reportan que la empresa aparece vinculada a operaciones irregulares que no corresponden a su perfil fiscal. El periodista Jorge García Orozco documentó que la constructora mantuvo relaciones comerciales con al menos 9 empresas que facturan operaciones simuladas. Pero sigamos con las revelaciones sobre el presunto cerco financiero del que hemos estado hablando desde el inicio de este video. Y es que las investigaciones ya no solo apuntarían a Rubén Rocha Moya, sino también a parte de su entorno familiar y empresarial. Esta facultad fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló el uso de bloqueos preventivos en casos relacionados con presuntas operaciones ilícitas. Según su declaración patrimonial, Rocha Moya posee cuentas en Banamex, Scotiabank y Banorte. Si alguna institución detecta movimientos sospechosos, la UIF podría intervenir y congelar las cuentas como medida preventiva. Pero más allá de las acusaciones, la gran pregunta es otra. ¿Qué pasaría si la Unidad de Inteligencia Financiera decide avanzar con un bloqueo total de cuentas? Y aún más importante, ¿qué ocurriría si autoridades de Estados Unidos también aplican restricciones financieras dentro y fuera de México? El impacto podría ser devastador. No solamente quedarían limitadas las operaciones bancarias, sino también el acceso a movimientos financieros, empresas, inversiones y relaciones comerciales internacionales. En otras palabras, el cerco financiero podría extenderse mucho más allá del terreno político y golpear directamente la estructura económica del entorno cercano a Rocha Moya. No cabe duda que los narcotraficantes y los funcionarios del gobierno mexicano han estado en la cama durante años. Cuando un expresidente de México hace campaña bajo la plataforma de abrazos, no balazos, con respecto a los cárteles, eso dice mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar. Desde una perspectiva política y financiera, el caso de Rubén Rocha Moya muestra cómo las investigaciones por presuntos vínculos entre poder político, dinero y crimen organizado pueden provocar una crisis mucho más grande que un simple escándalo mediático. Cuando organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera o autoridades internacionales intervienen en movimientos bancarios, el mensaje cambia. El problema deja de ser solo político y pasa a convertirse en un riesgo financiero e institucional. Y eso puede traer consecuencias para funcionarios, empresarios y estructuras cercanas al poder. Además, este caso refleja la creciente presión internacional sobre México en temas de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Por eso, más allá de las acusaciones, lo más importante será saber si las autoridades pueden presentar pruebas sólidas y procesos transparentes que aclaren realmente lo que está ocurriendo. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre las investigaciones y el cerco financiero que la Unidad de Inteligencia Financiera estaría realizando contra el entorno de Rubén Rocha Moya. ¿Crees que estas investigaciones realmente revelarán posibles irregularidades y movimientos millonarios dentro de su círculo familiar y político? Queremos conocer tu opinión sobre este tema que sigue generando polémica en México. Te leo en los comentarios.